gracias a todos por haberos acercado a este acto hoy, 19 de julio. La presentación de la coordinadora de Madrid, la coordinadora por la memoria. Nosotros, quienes conformamos este núcleo inicial, estuvimos trabajando en el manifiesto de condena al franquismo, que se presentó hace un año, y después que empezamos también a trabajar pues, en los puntos mínimos que creíamos que debería tener el proyecto de ley, y apareció el proyecto de ley. Hemos creído que teníamos que dar un paso más, porque el movimiento de la memoria tenemos que ser realistas. También en democracia hay que trabajarlo de esta manera, se tiene que articular, se tiene que organizar. No es suficiente que ya se ha avanzado mucho en la discusión y el planteamiento de los problemas, pero es necesario crear estructuras de organización. Y como decimos en la declaración de la que se va a leer después, hay que sumar esfuerzos. Hay que estar unidos. Las organizaciones propiamente de memoria, algunas estamos aquí, pero también otras organizaciones sociales. Desde luego los sindicatos, tanto la UGT como comisiones, porque estamos hablando de la memoria de la libertad y de la democracia, y eso implica hasta 1977, Comisiones Obreras tuvo muchos militantes sacrificados durante la dictadura, y también la UGT y la CNT. Entonces, se tienen que implicar también los partidos políticos y las organizaciones, porque gran parte de las víctimas lo fueron por su compromiso social, por su compromiso político. Entonces tenemos que ir construyendo una red, una organización en la que quepan las organizaciones sociales y políticas, pero también las personas, individualmente. Por eso os convocamos a este acto y os presentamos la propuesta de la coordinadora. Y creemos que tenemos que ir trabajando y presionando, hay que decirlo, porque se está presionando, en cuanto a la necesidad de que haya una ley, nosotros decimos una ley integral de la memoria, pero también tenemos que ir mirando más allá, porque no es solo la ley de memoria, que es fundamental, lo que nos va a ayudar a reconstruir, a recuperar, a conservar, a profundizar la memoria de la libertad y la democracia española. No va a ser solo la ley. La ley va a ayudarnos, va a establecer un marco legal, y eso es muy importante, pero no nos engañemos, lo tenemos que ir articulando desde la sociedad, lo tenemos que ir trabajando, tenemos que hacer un esfuerzo enorme. Habrá que denunciar en los niveles locales y autonómicos cuáles son las cosas que se tienen que modificar, las simbologías que se tienen que eliminar, pero para eso necesitamos, lo vuelvo a repetir, una articulación social estrecha. En cuanto al proyecto de ley, nosotros lo saludamos a la Asociación de Descendientes del Exilio, porque es la primera vez a lo largo de la democracia en que un gobierno democrático ha tenido la valentía de romper con el silencio. Pero también decimos que tenemos que ser justos y que tenemos que reconocer que se han venido dando pasos tímidos e insuficientes, pero sin duda que hubo reconocimientos a las viudas de los republicanos. Hubo también reconocimiento a las pensiones, y eso lo saben en el exilio, lo saben muchas personas, porque han podido resolver, y aquí en España también, porque el reconocimiento de esas pensiones permitió a muchas familias, al principio de la democracia, salir de la miseria, porque habían quedado viudas y huérfanas sin ninguna protección de ningún tipo. Entonces, esto hay que reconocerlo. Sin duda, en silencio quedaron temas muy importantes pendientes, y este proyecto de ley era un paso, una oportunidad para sacarla adelante. Nosotros, cuando conocimos el texto del proyecto, dijimos lo que nos parecía bien, porque había algunos temas pendientes, como el tema de los papelones de trabajadores, el tema de la nacionalidad de los brigadistas internacionales,
como el desbloquear, descongelar las pensiones de viudedad y de orfandad. Pero esto se contempla dentro de la ley. Sin duda la ley, el proyecto de ley actualmente tenía muchas críticas para nosotros, porque tenía una posición equidistante entre la legitimidad, las personas que apoyaron a la legitimidad democrática y quienes aceptaron la sublevación y contribuyeron a ella. Y nosotros creemos que la democracia necesita conservar su memoria. Y su memoria... A todos y a todas, buenas tardes a todos y a todas. Quería agradecer, como no puede ser de otra manera, a los compañeros del Ateneo de Madrid la hospitalidad y el agasajo que siempre reciben a los republicanos en esta casa, y evidentemente agradecerles a ustedes la presencia en esta calurosa tarde del julio madrileño para compartir algunas reflexiones sobre lo que nos ha traído aquí, que es la memoria histórica, la memoria definitiva colectiva del pueblo español. Decía Luz Divina, como siempre, con sus sensatas palabras, que hoy es una fecha para conmemorar, y yo me permitiría añadir incluso una fecha para celebrar, porque evidentemente en el ámbito de la memoria histórica nos vamos a encontrar con cierto revisionismo practicado con fruición por el franquismo, en el cual se hablaba de la guerra civil, se hablaba de la cruzada, pero realmente lo que hubo es un golpe militar, el 18 de julio, que fracasó rotundamente, gracias a la voluntad decidida, gracias a la voluntad de libertad del pueblo español, que se opuso en la medida de sus posibilidades y dio lugar evidentemente a una confrontación armada. Por lo tanto, el golpe militar fracasó el 18 de julio y la resistencia del pueblo, entre ellas, evidentemente, la resistencia del pueblo de Madrid, el día del 19 de julio del 36, que es la fecha que hoy sí que celebramos los demócratas y sobre todo los republicanos, evidentemente la voluntad de libertad del pueblo español impidió lo que se ha comentado como un paseo militar de las tropas franquistas, de los militares rebeldes, de los militares traidores. Y dio lugar a una confrontación militar, que no una guerra civil, repito. No una guerra civil porque además toda la historiografía moderna, las grandes escuelas de hispanistas británicos y las nuevas jornadas de historiadores españoles reconocen que Franco no hubiese ganado jamás la guerra civil si no hubiese sido por el cheque sin fondos de las potencias fascistas en aquel momento, la Alemania nazi y la Italia fascista. Por tanto, guerra civil no, más bien un anticipo de la guerra internacional que va a venir después, y que evidentemente otro gallo hubiese cantado si a las tropas franquistas no hubiesen tenido la inyección de capitales, de bienes y de hombres que propusieron las dictaduras en aquel momento en alza, con las que luego tuvieron que ver las democracias burguesas del centro de Europa. Por lo tanto, es la voluntad del pueblo español la que hace que lo que va a ser un alzamiento militar al tipo decimonónico. Lo que voy a decir no es tanto la posición política de Antonio González Quintana, sino la posición profesional de los archiveros. Y la resumiría en una frase fundamental. Todos consideramos que, desde nuestro punto de vista, la mejor política de memoria que puede hacer un gobierno es una buena política archivística. Nosotros consideramos que los archivos son herramientas fundamentales al servicio de la sociedad para hacer el escrutinio de la labor de los poderes públicos, para poder realmente hacer valer el derecho a la exigencia de transparencia administrativa en nuestras instituciones y en nuestros gobernantes. Y esa transparencia administrativa, para la que es fundamental tener acceso a los documentos, a que estos estén conservados y que pueda garantizarse su consulta, salvo las excepciones legales que toda sociedad democrática establece, eso es también válido para los documentos históricos. Es lo que algunos historiadores y archiveros están llamando ahora la capacidad de exigir responsabilidades de carácter histórico, la responsabilidad histórica. La línea Román y el cisnero de las juventudes comunistas y la línea Román de las juventudes socialistas. En fin, pues por el orden que aquí os tengo, pues el cisnero. Buenas tardes. Bueno, los jóvenes de mi generación no vivimos la dictadura fascista.